Bueno, pasamos al turno de varias presentaciones epidemiológicas y la primera es por Paz Sobrino Vegas y lleva por título Impacto de la presentación tardía en la mortalidad a corto, medio y largo plazo y sobre las causas de muerte en España entre el 2004 y el 2013. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Comité Científico que nos haya dado la oportunidad de presentar este trabajo que hemos realizado en la cohorte de la Red de Investigación en SIDA, CORIS, titulada Impacto de la presentación tardía del VIH en la mortalidad a corto, medio y largo plazo y en las causas de muerte. El objetivo fue analizar en CORIS entre los años 2004 y 2013 la magnitud, tendencia y los factores asociados a la presentación tardía del VIH y analizar el impacto de la presentación tardía en la mortalidad, tanto global como por causas de muerte, a corto, medio y largo plazo. Bueno, CORIS es una cohorte prospectiva, multicéntrica y abierta de sujetos VIH positivos que inició su reclutamiento en el año 2004 y en este trabajo participan 33 centros. Se incluyen todos los pacientes que son nuevos en el centro asistencial con un diagnóstico de infección por el VIH confirmado, mayores de 13 años que no han recibido tratamiento antirretroviral hasta ese momento y que firman un consentimiento informado. El análisis se realizó en los nuevos diagnósticos de VIH incluidos en CORIS hasta mayo de 2013 y utilizamos la definición que clasificaba como presentación tardía a aquellos sujetos que al diagnóstico de VIH presentaban menos de 350 CD4 y o una enfermedad indicativa de SIDA. Por lo tanto, son, y me voy a referir a ellos, como diagnósticos tardíos. Las causas de muerte fueron codificadas utilizando el protocolo COUDI revisado y se utilizaron modelos de regresión de Cox multivariados para estimar el impacto en la mortalidad a través de hazard ratio y modelos de regresión logística multivariados para analizar tendencias y factores asociados a través de odds ratio. Bueno, pues de los sujetos incluidos en CORIS, el 75% fueron nuevos diagnósticos, 7.165 en concreto. El 83% eran hombres, el 34% tenían 30 años o menos, un 29% 40 años o más, un 58% eran hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, un 33% personas que tenían relaciones heterosexuales de riesgo, un 7% personas que se habían infectado a través del uso de drogas inyectadas, un 38% eran personas que a lo sumo tenían el nivel educativo obligatorio y un 29% por contra eran universitarios. Un 30% eran personas de otros países de origen, la procedencia más frecuente, Latinoamérica, seguido de África subsahariana. Bueno, pues en estos nuevos diagnósticos ocurre que el 47% fueron diagnósticos tardíos. Describiendo la situación clínica en el momento del diagnóstico con un poquito más de detalle, vemos que el 14% tuvieron un diagnóstico de SIDA simultáneo al diagnóstico de VIH y un 15% fueron diagnosticados con menos de 200 CD4, es decir, había un 29% de personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad avanzada. En la siguiente tabla podemos ver el porcentaje de diagnósticos tardíos según características sociodemográficas y epidemiológicas y los resultados del análisis multivariado. El porcentaje de diagnósticos tardíos fue del 55% en mujeres, 45% en hombres y la odds ratio ajustada, cuando ya ajustamos por el resto de las variables, vemos que realmente los hombres tuvieron un 40% más de riesgo de ser un diagnóstico tardío. En cuanto a la edad, se puede observar un aumento del porcentaje de diagnósticos tardíos con la edad, de forma que los sujetos con más de 50 años tienen como 3,6 veces más riesgo de ser un diagnóstico tardío que los menores de 30. Comparados con los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas infectadas por el uso de drogas inyectadas y las personas heterosexuales tienen más del doble del riesgo de ser un diagnóstico tardío. En cuanto al nivel educativo, se puede también observar que el porcentaje de diagnósticos tardíos aumenta según disminuye el nivel educativo. Y en cuanto a las personas de otros países de origen, se puede ver que las personas de África subsahariana y de Latinoamérica tienen un 50% más riesgo de ser un diagnóstico tardío que las personas españolas. Bueno, en cuanto a la evolución del porcentaje de los diagnósticos tardíos, como se puede observar en esta gráfica, ha habido una tendencia descendente del 55% al 40%, pero esta tendencia no ha sido igual para todas las categorías de transmisión. En la línea, en principio morada, se puede ver la tendencia de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, en los que sí que ha habido un descenso.
En la línea azul, los hombres heterosexuales, en los que también se ha observado un descenso, pero la línea roja muestra la evolución en las mujeres heterosexuales, donde podemos observar un aumento que va del 50 al 58%. Incluso los análisis que hemos realizado, los análisis multivariados en los que hemos ajustado por edad, nivel educativo y país de origen, vemos que este descenso anual continúa siendo significativo en los dos grupos de hombres, pero sin embargo en las mujeres heterosexuales hay un ligero aumento anual, lo que ocurre que no tenemos potencia y no alcanza la significación estadística. Bueno, en cuanto al impacto del diagnóstico tardío en la mortalidad, nosotros hemos observado 240 fallecimientos en los casi 7.000 sujetos en los que tenemos seguimiento, representando una tasa de mortalidad cruda de 1,71 fallecidos por 100 personas año en los diagnósticos tardíos y de 0,31 en los diagnósticos a tiempo. Sin embargo, este mayor riesgo no es proporcional a lo largo de todo el tiempo de seguimiento. Como se puede observar en esta diapositiva, los resultados del modelo de regresión de Cox, ajustado por todas las variables de confusión y por periodos de seguimiento desde el momento del diagnóstico, podemos ver que en el primer año, donde observamos 132 fallecimientos, los diagnósticos tardíos tienen un riesgo 10 veces mayor que los diagnósticos a tiempo de fallecer. Este riesgo es casi 2 veces mayor entre el primer y cuarto año, donde nosotros observamos 72 fallecimientos, y a partir del cuarto año del diagnóstico, en realidad, aunque ese riesgo sigue estando más elevado, ya no observamos diferencias significativas. Pero además, si lo que comparamos son las personas que en el momento del diagnóstico de VIH tuvieron un diagnóstico simultáneo de SIDA, en el primer año ese riesgo es 22 veces mayor. Bueno, pues en 207 de esos 240 casos teníamos registrada y pudimos codificar la causa de muerte, y vemos que en los fallecimientos ocurridos en el primer año de diagnóstico, el porcentaje de fallecimientos relacionados con el VIH-Sida fue del 75% en los diagnósticos tardíos, mientras que ese porcentaje fue solo del 40% en los diagnósticos a tiempo, donde además ya tuvo un peso semejante las muertes por causas hepáticas. Entre el primer y cuarto año, el 32% de las muertes fueron por causas relacionadas con el VIH-Sida, un 25% por tumores y un 15% por otras enfermedades infecciosas. Y a partir del cuarto año desde el diagnóstico, la causa principal de muerte son los tumores, con un 32%, seguido por causas hepáticas y, en tercer lugar, las muertes relacionadas con el VIH-Sida. Como conclusiones, pues el diagnóstico tardío continúa siendo un problema especialmente importante entre las personas heterosexuales de mayor edad, con menor nivel educativo y de otros países de origen. Se ha producido un descenso en el porcentaje de diagnósticos tardíos en la última década, pero este descenso no ha afectado a las mujeres con exposiciones heterosexuales de riesgo. El diagnóstico tardío se asocia con una mayor mortalidad, especialmente temprana y debida a VIH-Sida. La mortalidad a medio plazo sigue siendo mayor en los diagnósticos tardíos, pero a largo plazo no se observan diferencias significativas. Y a medida que avanza el tiempo desde el diagnóstico, pierden peso las muertes relacionadas con el VIH-Sida, siendo los tumores la principal causa de muerte entre los sujetos que sobreviven más de 4 años. Y agradecer, como siempre, a los pacientes que participan en el proyecto y al resto del equipo investigador de CORIS. Muchas gracias. Enhorabuena por este trabajo tan amplio y por toda la línea que seguís en CORIS en epidemiología. Enhorabuena. Creo que hay alguna pregunta y tengo la suerte de presentar a José María Miró, por favor. Muchas gracias por tu brillante exposición. Dos preguntas. Una, ¿habéis caracterizado el perfil de estas mujeres heterosexuales que a lo largo de estos 10 años no se ha reducido el diagnóstico precoz? ¿Qué perfil tienen estas? Bueno, pues los resultados eran que en realidad eran mujeres, digamos, de mayor edad
En principio, también en mayor medida personas de otros países de origen. Y el nivel educativo. Y de menor nivel educativo, o sea que efectivamente. es un punto muy importante para poder hacer cribaje de la infección por VIH en esta población. Y luego en las causas de muerte, ¿habéis visto diferencias entre la población coinfectada por el VIH y los virus de la hepatitis y monoinfectada, sobre todo a partir del año de seguimiento en los pacientes con diagnóstico tardío? Hombre, como tal no hemos hecho ese análisis. Lo que sí que hemos estudiado es la mortalidad por causas hepáticas, y sí que hemos visto que el porcentaje de muertes debido a causa hepática es igual en los diagnósticos tempranos que en los diagnósticos tardíos. Lo único que, dado que la mortalidad por el propio VIH es muy elevada en el primer año, en los diagnósticos tardíos, digamos, pierde ahí peso y es donde tiene más peso en los diagnósticos tempranos en ese primer año. José Ramón Arribas. Sí, mi pregunta es ¿cómo habéis controlado el efecto del tratamiento? Quiero decir, porque estáis comparando los diagnósticos tardíos, que asumo casi todos han recibido tratamiento, con los diagnósticos tempranos, que durante algunas épocas no habrán recibido tratamiento, y si vuestros datos en ese sentido son una infraestimación. Vale, bien. De los diagnósticos tardíos es importante conocer que de ellos el 90% inician tratamiento y la mediana de tiempo al inicio de tratamiento fue como 50 días. Pero efectivamente, en el caso del análisis de la mortalidad, el tratamiento era una variable importante y la introdujimos en los modelos como una variable tiempo dependiente. O sea, digamos, el tiempo que los pacientes estaban sin tratamiento se contabilizaban como pacientes sin tratamiento y a partir de ese momento se tenía en cuenta. Sin embargo, a la hora de evaluar el efecto del diagnóstico tardío en la mortalidad, que era nuestro objetivo de interés, el tratamiento, digamos, no era una variable confusora y por eso finalmente no se incluyó en el modelo, pero sí se tuvo en cuenta. Gracias. Juan Ambrosioni. Sí, buenos días. Muchas gracias, muy interesante. Yo tenía una pregunta puntualmente con la caída de la curva en la proporción de diagnósticos tardíos en los hombres que tienen sexo con hombres, que se muestra muy bien a lo largo del tiempo. Mi pregunta era si habían mirado las curvas puntualmente entre los hombres que tienen sexo con hombres nativos y extranjeros, porque en datos de Cataluña y de Baleares hemos visto que el acceso al testeo regular es totalmente diferente entre los hombres que tienen sexo con hombres nativos españoles y extranjeros, y probablemente esa caída tan pronunciada sea más pronunciada para los nativos y no tan pronunciada para los extranjeros. No sé si lo han mirado esto. Pues la verdad es que no hemos realizado ese análisis con ese nivel de detalle porque realmente nos fijamos más en la evolución y nos centramos quizá más en ver cuál podía ser el problema en el caso de las mujeres heterosexuales, que era donde observábamos ese aumento. No, pero bueno, es una buena pregunta que además yo creo que tiene interés, sobre todo en estos últimos años, incluso en los años que no se incluyen en este análisis debido a los cambios que ha habido en la legislación y en la inclusión de las personas en el sistema sanitario. O sea, es algo que haremos, pero yo creo que es más interesante ya hacerlo con datos hasta más adelante. Pero muchas gracias por el comentario. Muy bien, Paz, pues muchas gracias.